precioso. Entonces, gracias Leo por este tiempo, por la oración. Y les animo entonces en consecuencia que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Vamos a continuar donde dejamos ahora 8 días, no sin antes hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos mirando. Les animo a que me acompañen a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 10. Génesis 12, versículo 10. ¿Podemos leer, hermanos? Bueno, dice así la poderosa palabra del Señor. Los que nos puedan acompañar en la nueva versión, bien. Los que tengan otra versión, también bien. Pero voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así la poderosa palabra del Señor. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham, yo voy a decir Abraham, que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Qué tal? Cuando Abraham llegó a Egipto, en efecto bajó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, te bendecimos y te glorificamos por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que por el efecto de ella, que por la exposición de ella, nuestra fe se fortalezca, que podamos probarnos cada uno de los que estamos aquí en la etapa de fe en que nos encontramos contigo, Señor. Gracias por dejarnos estos estudios de casos como es de manera puntual el de Abraham. Señor, gracias por el hombre de la fe, porque él es el arquetipo, podríamos decir así, por antonomasia, la persona que tu Espíritu Santo usó para que nosotros viéramos quién es un hombre de fe. Gracias porque podemos ver estas flaquezas, podemos ver que son seres humanos de carne y hueso, llenos, Padre Celestial, no como esas obras épicas y de esas leyendas mentirosas de Homero, en donde los héroes no tienen ninguna mácula. Por el contrario, vemos la fisura de carácter en la vida de estos hombres, Señor. Te agradecemos por tu bondad, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, ahora 8 días nosotros iniciamos rápidamente, estuvimos hablando sobre las etapas de la fe, ¿cierto? Ahora 8 días yo dije que tenemos todos nosotros los cristianos, vamos en un peregrinaje en esta vida, en el crecendo de nuestra fe, en la manera en cómo andamos con el Señor, porque no se trata solamente de leer las Sagradas Escrituras y ver cómo Abraham caminaba en fe con el Señor, sino que ahora necesitamos ver ese ejemplo que el Señor nos ha dejado, esos estudios de casos, ¿cierto? Cada persona, desde Eva, desde Adán, hasta Juan, que es el último que se nombra, todas las vidas de estas personas son estudios de casos que Dios nos ha dejado para a través de ellos hablarnos. No voy a hacer muy grande esta introducción porque ahora 8 días lo hice,
Pero grosso modo es lo que deseo que estemos recordando. Entonces, vemos que este hombre que andaba por fe con el Señor es un tipo de lo que somos nosotros. Nosotros también andamos desde que llegamos a Cristo, desde que fuimos sacados, rescatados, también vamos en ese caminar diariamente con el Señor. Dijimos, queridos hermanos, ahora 8 días vimos cómo el Señor lo llamó a él y cómo él retrajo su salida por quedarse atentamente con su papá, con su familia, y veíamos un paralelo como nos ocurre muchas veces a nosotros. Ocurre que a veces no nos entregamos al Señor porque nos dedicamos mucho a nuestros familiares inconversos, especialmente aquellas personas que todavía son como nuestra ancla, ¿cierto? Ya sea nuestros hijos, nuestros cónyuges, a veces son nuestros padres, ¿cierto? Entonces, vimos cómo el Señor llamó a Abraham y le pidió una prueba sencilla: deja a tu familia. Y veíamos que a nosotros en esa primera etapa de la fe nos ocurre exactamente lo mismo. Por lo general Dios nos pide: deja a tu familia. Y no necesariamente, decía yo, se trata de dejarlo sin comida, sin sustento. No, no, no. Se trata de alguna manera de que ya no sigamos siendo colonizados con la tradición, con tantas cosas que antes éramos con nuestra familia, sobre todo en las épocas de Navidad, de diciembre, ¿cierto? Cada vez que se presenta algún evento social como familia, sufrimos o tenemos un desafío verdadero con el tema de nuestra fe, ¿cierto? Más si nosotros éramos personas que teníamos vida social con ellos, que nos tomábamos un traguito, que bailábamos, que hacíamos una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces vemos la sabiduría del Señor, ahora 8 días, como Él le dice: deja a tu familia. Y en efecto, Abraham dejó a su familia, pero ocurrió algo. Rápidamente estoy recontextualizando para podernos meter. Ocurrió algo: Él se llevó a su papá y se llevó a sus hermanos. Entonces el Señor tiene que esperar hasta que muere su papá, hasta que muere su hermano, y cuando finalmente muere su papá, muere su hermano, el Señor le dice: vámonos hacia Canaán. Entonces así ocurre también en la vida de nosotros los cristianos. El Señor nos habla, salimos por fe, pero muchas veces es un ancla difícil nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia cuando no son creyentes, y pues ahí tenemos, y si dependemos económicamente de ellos o si dependemos afectivamente de ellos, pues es una lucha tremenda, hasta cuando ocurren situaciones particulares donde definitivamente nos tenemos que sacudir de nuestros padres. Amén. Eso fue lo que hicimos, lo que dijimos ahora 8 días. Y esa es nuestra primera experiencia y se llama una fe joven. Eso es lo que ocurre. Y vimos ahí en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 9, vimos un total y completo idilio entre esa primera fe, entre ese primer amor de Abraham y el Señor, igual que ocurre con nosotros. Vivimos en un amor maravilloso los primeros meses, de pronto hasta años, ¿cierto? Estamos disfrutando esos primeros años de comunión con el Señor. Entonces, leímos el versículo 9 y vimos cómo en cada lugar Abraham levantaba un altar agradecido al Señor. No, una comunión impresionante. Y decíamos que el Señor hace lo mismo con nosotros, ¿cierto? Es tan capaz, de hecho lo ha hecho, creo que es la experiencia de cada uno de nosotros, que casi que le decíamos cualquier petición al Señor en nuestros primeros años o en nuestros primeros meses de andar con Él, y Él casi que nos la concedía de inmediato. ¿Cierto que sí? Porque éramos bebés. Entonces Él nos ponía rápidamente la tecla. Apenas llorábamos, ahí hemos llegado a Él y nos ponía el pechito. Porque estábamos bebés, nos está levantando, ¿cierto? Y estamos en un idilio y queremos predicar en la oficina, en el trabajo, a nuestra familia. No, así estamos, y es lindo, es un amor maravilloso. De hecho, el Señor se queja de ese amor a la iglesia de Éfeso, que lo perdemos. Digamos que esa es la primera etapa de nuestra fe. Pero con el correr del tiempo, esa fe debe convertirse en una fe madura. ¿Por qué? Pues porque yo hacía un paralelo y la Biblia hace un paralelo, una analogía, ¿cierto? Acoteja nuestro crecimiento físico con nuestro crecimiento espiritual. Y el Señor también espera tener una relación, que tengamos una fe madura. Que tengamos una fe ¿cómo? Madura. Y cuando tenemos una fe madura, pues tenemos pruebas. Él vaya poquitico, así como con los niños, ¿no? Nosotros les vamos dando pruebas. Lo dejamos que se agarre el pantalón y él empieza a hacer equilibrio ahí, y nosotros lo dejamos ahí y empieza a caminar hasta que caminan solitos, ¿cierto? Luego empezamos a trabajar el tema de los esfínteres. Les damos pañalitos, pero ya después les decimos: no siempre vas a usar pañal. Y todo lo que hacemos con nuestros hijos.
Tú ya estás más grandecito, ya tiene que bañar uno con el cepillo de dientes por toda la casa persiguiéndolo para que se cepille la boca. Ya están grandecitos, ya tienen 8 años, ya tiene responsabilidad, ya tiene que bañarse la boca, ya tiene que asearse, ya tiene que bañarse solito. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. De hecho, la creación es una analogía de la relación eterna que vamos a tener con Él. Vea todo lo que Él ha hecho para que podamos vivir eternamente con Él, porque no podríamos mentalmente llegar a conocer a Dios después de que termine esto. No puede, usted no alcanza a imaginar cómo es Dios ni yo. Lo único que tenemos ahí es al Señor Jesucristo. De resto, cuando vayamos a ver lo que vamos a ver, ni ojo, ni mente, ni nadie ha podido entender lo que vamos a ver. Entonces Dios nos está preparando a través de toda esta creación. Sigo. Entonces, ahí toda la cosa estaba muy chévere y el Señor va dándonos pequeñas pruebitas, ¿cierto? Una pequeña prueba ahí de a poquito para ir madurando nuestra fe. ¿De acuerdo? Aquí acabamos de leer dentro del contexto de Génesis 12, 10 al 20, que hubo una hambruna. Versículo 10, dice ahí, versículo 10, capítulo 12, versículo 10 de Génesis, dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir. ¿Se fue a vivir? ¿A dónde? Y dijimos que en la geografía bíblica, ¿cierto? Egipto es el mundo. Y Faraón, en la geografía bíblica, es Satanás. Digamos que esa es la forma. La serpiente, también por Apocalipsis nos damos cuenta que es Satanás. Y hasta acá, queridos hermanos, Abraham ha dejado a sus parientes, ha logrado soportar toda una travesía difícil, pero el tema es cómo maneja una hambruna. Lo decíamos ahora 8 días. ¿Sí? De pronto, y eso le empieza a pasar a los hermanos. Entonces yo quiero que a través de, ¿cuál es el propósito que tengo con esta enseñanza? Que usted se pruebe y sepa dónde está su fe. Si usted está en una fe joven o si usted está ya en una fe madura, porque dentro de 8 días, si el Señor nos da licencia, veremos la fe convertida en fidelidad. Por ahora el Señor no le está pidiendo mucho a Abraham. Deja tu casa, deja tus parientes. Pero ahora el Señor le prueba un poquitico, una hambruna. Es decir, se quedó usted sin empleo. Piénselo de pronto de esa manera, se quedó sin empleo. O como nos pasó hace 4 años, 3 años, una pandemia. ¿Cómo manejamos una pandemia? Y mucha gente dirá, ¿cómo manejó el tema de la comida? O sea, yo sé que en el estado, Abraham vivía en un campo y de alguna manera, pero hombre, yo aquí en la ciudad, ¿cómo manejo una hambruna? Me quedé sin empleo, eso es una realidad. Entonces, aquí empieza a manifestarse una etapa diferente en la vida de Abraham. Hermanos, pienso que si de verdad estamos andando por fe, si Abraham, porque uno dice, y anduvo Abraham, recuerden que el cristianismo es un andar. El cristianismo es un andar, un caminar, ¿cierto? Ese es el lenguaje bíblico. ¿Por qué la Biblia habla así? Porque su fundador se manifiesta y se presenta como el camino. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros tenemos que andar en ese camino, es una metáfora, nosotros tenemos que andar en ese camino. Y desde que comienza la Biblia uno empieza a ver que todos estos hombres caminen y caminen con el Señor, Israel camine y camine con el Señor, haciendo una analogía de nuestro peregrinar también aquí en la tierra, caminar y caminar y caminar aquí en esta vida mientras vamos a nuestra tierra prometida. ¿Estoy hablando bien, hermanos, o ya lo estoy durmiendo? Bueno, entonces nos encomendaremos seguramente al Señor si tenemos una hambruna, si pasamos una prueba así, esperaremos que nos dé instrucciones y confiaremos que Él proveerá, ¿cierto? Eso debió haber hecho Abraham, Pero Abraham entró en pánico y comenzó a andar por vista, dejó de andar por fe y huyó a Egipto. Ya te dije, en la geografía bíblica, Egipto es un tipo del mundo, igual que nosotros. Dijimos, hermanos, que Egipto representa al mundo, lo cual significa la sociedad sin Dios. Egipto representa todo el sistema de personas, de cosas, de ideas, de prioridades, de metas contrarias a la voluntad y que gobiernan el sistema actual anti Dios. Eso es Egipto, ese sistema del cual el apóstol Juan en su primera carta nos habla. Entonces, aquí Abraham falló, se fue hacia Egipto y el hombre va a tener que aprender unas lecciones, al igual que usted y que yo, tenemos que aprender esas lecciones por el lado difícil. El Señor le dijo a Israel, vámonos para la tierra prometida, Canaán. Nos vamos a demorar más o menos 1 año y medio.
En realidad la caminata era de 6 meses, tal vez menos, con niños, bebés, mujeres en embarazo, animalitos, póngale 7 meses. Pero el Señor dio una chance más o menos de año y medio porque quería llevarlos al Sinaí, ¿cierto? Y en el Sinaí entregarles la ley, decirles, ustedes no son dioses, yo soy Dios, ustedes no lo son. Y los llevo a una tierra, en ustedes voy a incultar el evangelio y voy a traer al Salvador de este mundo a través de ustedes. Pero ya sabemos lo que ocurre. Israel fracasa y dura 38 años más dando vueltas en el desierto, dando vueltas en el desierto. Es decir, ellos aprenden por el camino largo. Y muchos hermanos le pasa lo mismo. Váyase usted retratando de golpe ahí. Aprenden las lecciones de fe del Señor por el lado largo, por el lado difícil. Por el lado difícil. Entonces el Señor lo mete 40 días y ahí, porque el hermano sigue, y otros 40 días, no hay problema, metámoslo otros 40 días. Un creyente, de hecho, puede morir toda la vida estando en el desierto, en cuanto a lo económico, lo financiero, lo emocional, lo personal, lo profesional, y sobre todas las cosas, lo peor de todo, lo ministerial. Y nunca llegará a tener esas promesas que el Señor nos ha dado a todos. Sí, porque si el Señor la llamó y lo llamó usted con un propósito, Él nos llamó con un propósito. Y no solamente eterno, que ya eso de por sí se da, sino con un propósito acá en la tierra. Hay gente que a eso le incomoda, pero yo no puedo negar la palabra del Señor. Que haya gente e iglesias que manipulen eso, bueno, lo manipulan, así como la ofrenda, la manipularán, pero eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, el hombre baja hacia Egipto con su familia. No voy a repetir todo lo que ocurrió allá porque ahora 8 días lo dije. Sabemos que él terminó con plática. ¿Por quién? Por su esposa. Casos se han visto. Y hoy en día sí que se ven eso. Hombres que permiten incluso la prostitución de su esposa. Y el hombre, si no es porque el Señor interviene, ¿qué ocurre? Pues Faraón se acuesta con ella. Y el hombre, pues de todas maneras ya tengo vacas, bueno, no sé qué hubiera pensado Abraham, ¿no? Pero terrible, si no es porque el Señor interviene, esta mujer termina dentro del harén de Faraón. Y así ocurre. Piense, eso es una alarma y eso es un SOS para nuestras vidas hoy en día. Si su esposa tiene que salir a trabajar, cuando nuestras esposas están expuestas allá afuera. Entonces eso es importante tenerlo presente. Y obviamente Abraham aprendió esa lección por el lado difícil, porque el hombre salió ¿qué? El hombre salió muy rico, eso sí salió muy rico, nos dice la Biblia que lo acabamos de leer, ¿verdad? Salió con vacas, salió con todo, salió con esclavos, ¿cierto? Pero también salió con mañas. ¿Sabe quién se vino de allá? Agar. Y el dinero que sacó va a ser el motivo de división con su sobrino Lot. Porque el hombre llegó paspado, como decimos en Cali. El hombre llegó raspado, llegó a Egipto. No tenía que comer. Tarjetas de crédito, todo agotado, y fue y se vendió a Egipto. ¿Y usando a quién? A su esposa. ¿Casos se han visto? Mi amor, yo soy la profesional, su merced no. O yo soy el profesional, pero su merced es la que le dan empleo. ¿Por qué no? Hay que saber tener mucha sabiduría para poder hacer esas cosas, porque Satanás es el enemigo de nuestro andar diario. Son las serpientes que encontramos en el desierto y que nos están mordiendo. El Señor permite también a veces cuando entramos nosotros en desobediencia. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Entonces vemos cómo aprendió Abraham de la manera difícil. Génesis. Ahora, no voy a, porque estamos viendo la vida de Abraham, solamente estamos viendo un estudio de caso. Pero Abraham va a aprender esto tan duro, que cuando pelea para salvar a Lot, sacarlo de Sodoma y Gomorra, el rey de Sodoma y Gomorra le dice, te voy a dar plata por lo que has hecho. Pero como aprendió esta lección tan amarga que vamos a ver, él dice, no quiero que se diga más adelante que el rey de Sodoma me enriqueció a mí. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero porque lo aprendió acá. Acá salió buen primor bien, porque está en una fe joven, todavía no tiene una fe madura. Y así nos pasa a nosotros, si somos policías pero creyentes, todas sobornamos de vez en cuando, mordemos. Si estamos en nuestro trabajo, todas hacemos por ahí triquiñuelas, transamos cosas equivocadas, nos pasamos el semáforo en rojo, sobornamos al policía si nos va a alcanzar. Estamos en una fe joven.
No va a creer que solamente le pasa a Abraham, nos pasa a todos. ¿De acuerdo? Estoy primero contextualizando el tema. Entonces, miren lo que pasa en Génesis 16. Acompáñenme a Génesis 16, porque no es que el Señor, mucha gente cree eso, ¿no? Que nosotros tropezamos, caemos, inmediatamente el Señor está ahí como un policía. No, no, no. Él espera a que las cosas se cuajen, porque Él está esperando a que vayamos a Él. Y en el tiempo en que nosotros nos podamos demorar, pues Él va él, arreglando y ajustando todas las cosas para que sirvan para su gloria y para nuestra edificación. Dije Génesis, ¿qué? Génesis 16, 1 al... Vamos a leerlo al 6. Dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía ¿una esclava qué? Se trajeron su esclava, trajeron su negro, trajeron su negra, porque era negra. Una esclava egipcia llamada Agar. Sarai le dijo a Abraham, mire de quién fue el plan: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. O sea que Abraham le regaló una esclava. Qué hombre tan generoso, ¿no? Le regaló una esclava. Claro, ahora tenía plata, ahora vivíamos en estrato 12. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Qué perversidad. Hoy en día en Estados Unidos y a nivel mundial también hay mucho vientre alquilado. Hoy se alquilan vientres, ¿eh? Hoy en día se alquilan vientres de prostitutas. Eso es un negocio, tanto que a veces estas mujeres, una vez dan a luz sus hijos, ya no los quieren entregar. Pero eso hay uno dice, oiga, pero esto no puede ser. Sí puede ser, esto es exactamente lo que ocurre hoy. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Oye, hay gente que dice, es que se aprovecharon de un contexto cultural y todo y no sé qué. Bueno, sí. Pero que conste que este contexto cultural es egipcio, es del mundo, no del Señor, no de la familia de Dios, no de Adán ni de Eva. Porque si el Señor hubiera querido que Adán tuviera varias mujeres, pues hace a Adán, le pone Salomón y le pone un harén. Eso no quiso hacer el Señor. Es una perversidad que se van dando a través de los siglos, como la pobreza y como los ricos. Porque ambos son los extremos de la realidad. Pero bueno, dejémoslo ahí. Esta mujer de Sara le entrega a la esclava egipcia, dice, se la entregó, y Abraham la tomó como ¿qué? Pues como mujer, porque era una mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Eso es lo que se llama un tipo de alto carácter. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. ¿Haz con ella qué? Increíble. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Queridos hermanos, Abraham andaba casi siempre por fe, pero infortunadamente tropezó como nos pasa a nosotros también. Resulta que después de 10 años de estar andando por fe, ¿cierto? Llevaba 10 años que el Señor le había prometido ¿qué? Lo que vimos ahora 8 días. El hijito. ¿Pero qué pasó? Nada que llegaba. Pasaron 10 años. Pónganse de pie un momentico, queridos hermanos. Un tintico, yo me tomo el agüita por ustedes. No lo voy a mandar a un tintico porque ya lo hizo Nelson. Eso. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Sí, no sé si fuera posible abrir la puerta de afuera, Dianita, ahí. Gracias. Gracias, si fueran. Entonces, ¿habían pasado cuánto? 10 años de la promesa y nada que llegaba. Y lo mismo que pasa con nosotros los cristianos. Tenemos una promesa de parte del Señor en nuestros devocionales, o una no, muchas promesas. ¿Y qué ocurre?
pues nada que llega la promesa, nada que se convierte en mi marido, nada que se convierte en mi esposa, nada que se convierte en mis hijos, nada que me sale el trabajito, nada, lo que sea que el Señor ha prometido que nos va a dar. Y entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al mundo. Tratamos de ayudar al Señor, ¿cierto? Y entonces podemos hacer negocios no tan santum, vivir una vida no muy santum. Y decimos, no, lo que pasa es que yo me caso con este cananeo y me lo convierto. ¿No? Sí, claro. Claro que no es que todas las creyentes, dijo una vez un muchacho, no me paran bolas, en cambio las del mundo sí. Voy a ayudarle a Dios porque a Dios se le ha olvidado que yo tengo necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Dios prometió que llegaría este hijo y por medio de este hijo, ¿qué pasaría? Dios cumpliría su promesa de traer al Señor Jesucristo. Esto es aquí hay que ponerle el énfasis donde hay que poner el énfasis. Y el énfasis es que a través de ese hombre iba a venir el Señor Jesucristo. Porque usted puede decir, ay, ¿y por qué el Señor no hizo lo mismo que hizo con Abraham? Cuando mi esposa iba a salir con su jefe, entonces ¿por qué el Señor no interrumpió? Hay gente que razona así. ¿Y por qué mi esposo, si íbamos a contratar a esta señora del servicio y terminó ahora esa señora del servicio con mi esposo? Si el Señor sabía que esto iba a ocurrir, entonces ¿por qué? Mire, el Señor interviene en el caso de Abraham porque a través de él va a venir el Señor Jesucristo. Es por eso que interviene. O si no, igual que pasó con David. Hágale. 4 hijos murieron. Una cantidad de hombres murieron por el tema de David. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que entender que el Señor interviene y no lo va a hacer con usted. El Señor, ahora él lo puede hacer porque es soberano, pero generalmente no lo hace. Un creyente puede caer en adulterio, pero por favor. Puede arruinarse su matrimonio, pero por favor. Pueden sus hijos llegar, claro que todo eso es cierto, por eso debemos depender del Señor. El problema para Abraham y Sara era que Dios estaba demorándose mucho, lo que pasa con muchas personas. Dios estaba, según ellos, demorando mucho, ya 10 años, imagínense. Y Sara ya de cuántos años, de 66. ¿No? Y nada. Y ella dijo, no, mi hijo tuvo que haber escuchado mal. De pronto sí viene el niño por el lado suyo, que su merced todavía está bien. Pero yo ya no voy a tener esa dicha. Esto fue grosso modo lo que reflexionan. Y ella se aprovecha de una práctica que aprendió seguramente en Egipto y le va a quitar los bebés, los hijos a esa pobre mujer. ¿Vamos bien, queridos hermanos? ¿Por qué Dios se demora tanto tiempo? Decía un amigo mío, el problema que yo tengo, Ovidio, es que yo vivo en unas áreas así, y Dios vive tranquilo. Exactamente lo dijiste. Dios quería fortalecer la fe de Abraham y de Sara. Por eso se demoró tanto. ¿Qué estaba haciendo Dios concretamente con ellos? Quería fortalecer la fe de Abraham y de Sara. Abraham tenía ya 85 años de edad. Él había caminado con el Señor, repito, por 10 años, pero había aprendido algunas lecciones valiosas sobre la fe. Dios le había prometido, repito, a Sara y a Abraham un hijo, pero no les había dicho cuándo nacería el niño. Fue un periodo de espera y la mayoría de las personas no nos gusta esperar. Pero es a través de la fe y la paciencia, según Hebreos 6:12. Escucha esto, es a través de la fe y de la paciencia, Hebreos 6:12, que heredamos las promesas que Dios nos ofrece. Paciencia, paciencia. Uy, yo no digo, no pongan otra cosa menos paciencia, yo no soy paciente. Queremos todo rápido. Este computador sí que se demora, pero ¿cuánto lleva? 30 segundos. 30 segundos, imagínense. Como nosotros venimos de los teléfonos de picapiedra, pues a nosotros los 30 segundos es muy rápido. Pero los jóvenes hoy en día, no, es que esto sí está muy relento. ¿Cuánto se demoró? 50 segundos lleva esta caracha ya. 50 segundos, eso es muy rápido. Queridos hermanos, repito,
Según Hebreos 6:12, la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué heredan las promesas que Dios te ha hecho? No los escuché. Dios levante la mano a quien le haya dado el Señor promesas, alguna promesa. Uy, hartos. Vea eso. Aquí está el secreto. Esas promesas para que se hagan realidad, no según Ovidio Arias en un domingo, sino según Hebreos 6:12, obedecen a la paciencia y a la fe que usted tenga en el Señor. Vamos a mirar cómo está su fe. Ahí estoy, ahí sí ya entramos al sermón. Entonces usted va a mirar conmigo rápidamente, aunque eso sí va a ser rápidamente, si usted tiene una fe madura, ¿en qué etapa de la fe? Porque eso es importante. Porque vuelvo y repito, el propósito, si Dios nos da licencia, es el próximo domingo llegar al clímax de la tercera etapa, que es la fe convertida en fidelidad, donde ya el Señor le encomienda mujeres, dinero, todo. A ver qué tan fiel somos. Porque Pablo dice a Timoteo y a Tito también, pero a Timoteo, debes buscar en la iglesia hombres fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Entonces, porque la etapa es una fe joven, el Señor me llama, una etapa, una fe madura. Entonces vamos a ver 4 evidencias de la fe bíblica o de la fe madura. Primera evidencia, usted vaya ya anotando y va cotejando conmigo si es su realidad o no. Primero, todo lo hago o lo debo hacer para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que el creyente maduro todo lo que está haciendo lo está haciendo para la gloria del Señor. Yo no. Yo trabajo para yo. Yo vivo para yo. Todo lo que a esta mujer, ¿será que le gusta al Señor? Los solteros, las solteras. Señor, ¿será que este es el novio que tú quieres para mí, Señor? Eso es darle la gloria al Señor. La carrera que yo voy a tomar, el trabajo que tengo, la familia que deseo construir, la carrera que deseo emplear, todo el ministerio en la iglesia, todo lo estoy haciendo con base en la gloria tuya, Señor. Porque el creyente maduro todo lo hacemos así o lo debemos hacer así. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Repito, no hay manera de crecer, sino solamente a través de la escuela de la prueba. Ahora 8 días lo vimos. Dios quería que Abraham y Sara estuvieran físicamente como muertos. Como dice Romanos 4:19. Dice, su fe... Bueno, voy a desde el 18, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. De este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe, versículo 19, Romanos 4:19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba. Aquí no estamos hablando de Abraham de 85 años. Pablo aquí está hablando de Abraham de 100 años. Todavía está muy viril. Vamos a esperar los otros 15 años más. Cuando ya estuviera sexualmente muerto. Esa es una de las 7 muertes que hay en la Biblia. Muerte sexual. Yo pregunto eso de esas familias o de esas parejas en el mundo, y espero que no ocurra en la iglesia, que el motor de vida de su relación matrimonial es la vida sexual. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ya no tengan relaciones sexuales? Porque murieron, porque uno muere. Pues tampoco a los 50, pues ahí tendríamos que ir donde nos atiendan a ver qué es lo que pasó a los 60, pero llegas una pareja de 70, 80 años, ya pueda que no tengan. Queridos hermanos, miren esto tan impresionante, dice, su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba, ¿qué? Muerta la matriz de Sara. Ese es nuestro Dios. Esto es un caso de la vida real. Dios quería que Abraham y Sara estuvieran físicamente como muertos. De esa manera, solo obtendría Dios la gloria. Solo Dios obtendría la gloria y tiene que tener la gloria en su vida. Si Dios no tiene toda la gloria en su vida, usted no puede decir que está tomando sus decisiones con base en la gloria de Él. Usted quiere tener una fe madura, usted quiere ser usado. Dios necesita hombres y mujeres que sean fieles. Personas que realmente digan, Señor, todo lo que estoy haciendo lo quiero hacer para la gloria tuya. La Biblia dice que la creación misma fue hecha ¿para qué?
para la gloria del Señor. Además debemos recordar que este hijo que iban a hacer era parte del plan de salvación para la humanidad. Imagínense, Abraham es el padre de tres religiones, de las tres religiones monoteístas. Dios se toma su tiempo entonces, hermanos, con nosotros para mostrarnos si estamos andando por fe. No porque Él no lo sepa, es porque usted y yo necesitamos descubrir si estamos andando por fe. La razón fundamental por que un creyente se apaga, estamos en los sermones del avivamiento, es porque deja de vivir y de actuar para la gloria del Señor. Ya hasta los mensajes de la iglesia como que dice, oye, hoy no hubo carne, ¿no? No. Extrañamos la carne de Cornejo, de esos motivadores que escuchábamos en el mundo. Como esa gente cuando salió de Egipto, extrañamos la carne, los puerros. Estamos cansados de tanto maná, solo Biblia. Y sobre todo, solo la gloria del Señor. Y para nosotros, ¿qué nadita? Queridos hermanos, Dios se toma su tiempo para mostrarnos a nosotros si estamos andando por fe. A los 85 años de edad, Abraham todavía era lo suficientemente viril como para engendrarle un hijo a Agar y poder colaborar con el plan de Dios en sus propias fuerzas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedó bien hecho el Salvador, no? Diría Abraham, diciéndole, no, es que... Pero el Señor dijo, no es a través de Agar y no lo necesito a usted. O lo voy a usar a usted cuando yo diga. ¿Vamos bien, querida iglesia? Entonces el Señor espera que Abraham esté muertico sexualmente. Así que todavía no era el tiempo de un hijo milagroso. Porque ¿qué milagro hay allí? ¿Qué milagro hay? Agar, una piel de ébano bien bonita. Y el tipo pues todavía podía engendrar. Ahí no hay ningún bebé milagroso. Y necesitamos un bebé milagro, un bebé milagroso. Un bebé que hizo reír a Sara. Era imposible que hubiera un bebé. La mujer se rió. Dios me hizo reír. Me hizo reír. Llama Isaac. Dios me hizo reír, me llenó de alegría, de gozo. Tengo un hijo. Ese sí es un bebé milagroso, queridos hermanos. Todo lo que realmente se hace por fe, todo lo que realmente se hace por fe, se debe hacer no para la alabanza del hombre, sino para la gloria de Dios. Véalo como lo dice el siguiente versículo, Romanos 4:20. Todo lo que se hace por fe. ¿Por qué es todo por fe? Porque si es por fe, se está haciendo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Si yo dejo de insistir con ese hijo drogadicto y se le dice, mamita, por favor, deje que esta vez lo coja la policía y que lo metan allá. No sabemos si en la cárcel va a conocer. No, yo no voy a permitir que le pase a mi hijo ni a mi hija. ¿Qué le pasa? Nosotros creemos que amamos más a nuestros hijos que lo que puede amarlos el Señor. Todo lo que no se hace por fe, queridos hermanos, es para la alabanza del hombre. Pero todo lo que se hace por fe no es para la alabanza del hombre, sino ¿para quién? Para la gloria de Dios. Versículo 20. Ante la promesa, dice, sigue hablando Pablo de Abraham. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Claro, si el Señor nos permite, dentro de 8 días vamos a ver al Abraham del que se nos está hablando acá, del hombre que ya está así macizo. Ya el hombre que ya tiene fe, una fe tan grande que es capaz de ir a sacrificar a su hijo por su propia mano. Eso no fue una cosa allí, pasado mañana, me tocó, hoy que la lectura cuál es, hoy me toca 3 capítulos de Génesis. No, eso así rapidito no fue, fueron 20 años, 25 de caminar con el Señor, para poder llegar a esa fe donde diga, camine Isaac, cójalos, que nos vamos para allí arriba. Pero eso es un crescendo. Queridos hermanos, vemos que Sara sugirió que su esposo tuviera un hijo con su esclava. Y esa clase de relación era legal. Era legal porque era permitida en esa época, pero muchas cosas que son legales no son necesariamente la voluntad de Dios. Sí, aquí en Colombia hay muchas cosas legales, se pueden hasta casar hombres con hombres, mujeres. Hay muchas cosas que son legales. El aborto, gracias, Andreina, el aborto es una cosa, pero no quiere decir que eso sea correcto, ni que esa sea la voluntad del Señor. Ni que tengamos trocados los papeles ni los roles como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores. No, esas cosas no quiere decir eso.
No necesariamente las cosas legales en nuestro país son la voluntad del Señor, repito, todo lo que es legal o todo lo que aparece exitoso. Permítame también agregar esa cuya, o todo lo que aparece, no, a mí me pareció que era muy buen negocio. Todo lo que aparece exitoso no siempre es conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca aceptó a Agar como la esposa de Abraham, no la aceptó. ¿Por qué? Pues porque no era por medio de ella. Sara no estaba preocupada por la gloria de Dios. Su única meta era, ¿qué era su meta? Tener bebés. Esa era la meta de Sara. Sara no estaba para, estoy aquí para la gloria de mi Señor. ¿Cómo es que se llama? Yahvé, el Shaddai. Eso. No, ella todavía no conocía ya al Señor. El Señor se le va a aparecer en el 18. La conversión de Sara llega en Génesis 18. Aquí estamos todavía en Génesis 16. Pues sí, ella seguía porque era la fe de su marido. Mi marido escucha voces por ahí. Diría ella. Ya cuando el Señor, por eso el Señor le dice, ¿por qué se ríe Sara? El Señor se dirigió a Sara. Yo no me reí. Para demostrar, ahí se convierte ella. No había forma de que ese visitante se diera cuenta que ella se estaba burlando cuando él dijo, dentro de un año Sara te dará un hijo. Dijo ella. Se le salió la papa de la boca. Queridos, Sara no estaba preocupada por la gloria del Señor. Ella quería tener hijos por el medio que fuera. Sara estaba desilusionada con Dios. Véalo. ¿Y por qué? Porque trata de culparlo cuando dice, ya ves que Dios me hizo estéril. No dice, mi papito y mi mamita seguramente no tenían no, Dios me hizo estéril. Igualito que nosotros, ¿o no? Le echamos la culpa al Señor. Vea que el 16:2 dice, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. No, tal vez por medio de ella Dios me los dé. ¿Ves la psicología? ¿Ves lo que tratamos de ver aquí? Lo que un lingüista forense haría mirando y dirá, no, pero es que aquí esta mujer nombra a Dios como para decirle al viejo, usted también está interesado en el tema del niño. No, pues yo también. Utilicemos esto, nos quedamos con nuestro bebé, ¿no? No tenemos que pagar. ¿Cuánto es que está valiendo un bebé? $1,000, $1,000,000. ¿Cuánto es que pagan los gringos? O los hermanos, no digamos los gringos despectivamente, sino la gente que está en el exterior que no tiene bebés y que tratan de buscar también ese modelo, ¿no? Para poder ser padres. Muchos casos yo he visto, sobre todo los europeos. Queridos hermanos, es doloroso. Entonces, la primer evidencia de su fe si es madura es que usted todas las cosas las está haciendo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Deje ese hombre. No. Pero me duele. Pero si yo digo, sí, lo voy a hacer. Deje eso. Sí, voy a dejar esa práctica. Voy a dejar ese vicio. Voy a dejar aquello. Porque voy a creerle a Dios. Segunda evidencia de andar por fe, esperar en el Señor. Qué difícil es eso. Pero una de las evidencias que muestran que en efecto mi fe es madura es cuando yo aprendo. No es que yo estoy feliz, porque estás tan feliz, obvio, porque estoy esperando en el Señor. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esperar en el Señor es difícil. Más porque nosotros somos seres, vuelvo y repito, que queremos estar haciendo. Pero lo que pasa es que uno dice, ¿por qué estás en esas circunstancias? Sigo esperando en el Señor. Queridos hermanos, esperar en el Señor es de las cosas más difíciles que hay, pero es una buena evidencia de que estamos caminando por fe, cuando esperamos en Él, cuando no acudimos al banco, cuando realmente le creemos a Él. Hay un peligro real cuando los creyentes no estamos andando por fe. Por lo general nos adelantamos al horario de Dios. Nos adelantamos al horario de Dios en hijos, en negocios, mejor dicho, en todo. Y empezamos nosotros a andar en la carne, fuera del tiempo del Señor, fuera del tiempo de Dios. Y después ese hijo, ¿qué hacemos con ese hijo? ¿Qué hacemos con Ismael? Si son los árabes de hoy en día. Como lo decíamos ahora, 8 días, Ismael se convirtió en el símbolo de la persona que toma las cosas en sus manos. Del creyente, no de la persona, del creyente que toma las cosas en sus manos. Porque sería peor que lo hubiera abortado. Así que si usted es soltero, soltera y embaraza a una chica, doble error si le propone abortarlo. Doble error, doble pecado. Y si usted ha abortado en su vida, usted abortó de alguna manera, que no sea por enfermedad, sino algo que usted dijo, no, llega en un momento, debe pedirle al Señor. No es el pecado imperdonable. Si usted de hombre alguna vez llegó a decirle eso también,
Aquí está mi hermana. Es duro cuando uno se entera por medio de sus padres que uno no fue un hijo deseado. Que como que siempre la solución de los padres, no, abortarlo. Queridos, eso es complejo. Eso no es fácil y eso no es un juego. Dios perdona esas cosas. Y si usted está inmerso en un tema de eso, debe hablar con el Señor. Debe hablar con esa persona. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Entonces, hermanos queridos, Isaías dice, el que creyere que no se apresure. Y el apóstol Pablo me encanta porque Pablo siempre toma el Antiguo Testamento y le da una reinterpretación a la luz del Señor Jesucristo, porque finalmente, y especialmente la carta a los Romanos y Gálatas, es simplemente el apóstol Pablo reflexionando sobre el Antiguo Testamento y filtrándolo a la luz del Nuevo. Eso prácticamente son las cartas del apóstol Pablo. Pablo toma de Isaías y le da un paso más. Pablo lo refuerza. Dice, amplía el versículo en Romanos 10 diciendo, dice Isaías, el que creyere no se apresure. Y Pablo dice en Romanos 10:11, así que la escritura dice, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. ¿No será jamás? Entonces, si no estamos esperando en el Señor, atención iglesia, nos iremos en la dirección equivocada y terminaremos defraudados. Mire todas sus decisiones y fíltrelas. Estoy defraudado con esto que hice, y con lo que sea. Vuelvo y repito, este no es el acabose ni es el fin. Es una gran oportunidad para hablar otra vez con el Señor y decir, tengo que volver otra vez a Betel, a luz. Cuando Jacob, también lo dijimos a los 8 días, la embarró y en vez de irse a Betel, fue y se metió al mundo, le violaron la hija, sus hijos se convirtieron en asesinos y entonces lo primero que él hace después el Señor dice, vuelve a Betel, vuelve conmigo y otra vez hacia Betel. Usted tiene que volver a Betel, Betel es luz. Usted tiene que volver a la luz cada vez que usted se equivoca. Y otra, Betel es eso, esa es la geografía bíblica. Cada vez que usted verá que eso hace Abraham, que eso hace Jacob, que eso hace Isaac, siempre dice, me vuelvo para Betel porque el Señor me dijo que me volviera para Betel, a volver a ver sus raíces espirituales. Tenemos que estar revisando, queridos hermanos, nuestras raíces. Tercera evidencia de que estamos andando por fe es cuando actuamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, la primera, ¿cuál es? Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Gracias, Nelson. La segunda, estoy esperando en el Señor. La tercera, actúo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ah, sí, porque es que la gente dice, yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo quiere que le hable? Pues a través de la Biblia. Porque la Biblia es la voluntad declarada de Dios. Su voluntad declarada. Y es necesario e imprescindible estar todos los días yo leyendo la Biblia. Cuando nosotros estamos actuando bajo la autoridad de la palabra de Dios, vea cómo dice Romanos 10:17. Hay muchísimos, pero traje ese. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. En algunas ocasiones muchos de ustedes me han escuchado decir que yo no oro por dos cosas sin hacer yo primero las dos salvedades. La primera, yo no oro por economía de una persona. Y segundo, yo no oro por la fe de una persona. Para yo orar por la economía de una persona y por la fe de una persona, le pregunto, ¿honestamente usted quiere que Dios le aumente la fe? Sí. Bueno, yo voy a orar por eso. Dime, ¿cuánto le dedicas diariamente a la palabra del Señor? No, pues es que mire, lo que pasa es que lo que sucede, hermano, dedícate, o hermana, dedícate primero a leer siquiera una hora, es que una hora es nada. Una hora la palabra de Dios. Porque la fe viene como resultado ¿de qué? Por favor, no solamente la fe de salvación, que es la predicación, ese es el contexto directo, ese es el sentido directo de Romanos 10:17, pero también en forma de aplicación, yo crezco, mi fe crece como resultado de leer la Biblia, pero claro, de estudiar, de venir juntos al ministerio de parejas, de venir al ministerio de jóvenes, donde se ministra la Biblia, donde se sirve con la palabra del Señor, de venir, ¿de acuerdo? Los cursos de los discipulado, fundamentos de la fe, que ya lo volvimos a abrir gracias al Señor. Entonces podemos actuar por fe y sabemos que Dios nos bendecirá si obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra, porque Dios no te lo va a decir de otra manera. Si Él es soberano, Él puede hacer hablar a una burra, pero generalmente no lo hace así. Lo hace a través de la Biblia. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Es que yo casi no la entiendo. Cómprese una paráfrasis.
Allá de la universidad de donde Daniel acaba de sacar la Biblia Nuevo Testamento, se llama TES. Extraordinaria, una Biblia casi que es exquisita leerla. ¿Cómo es que se llama la Biblia? La TCB, extraordinaria. Van a ver en junio la sacan. Es un lenguaje supremamente asequible, delicioso, rico. Cuando uno estudia crítica textual, una de las cosas más maravillosas que uno se da cuenta de por qué la crítica textual y por qué hay tanta variante en tanta Biblia, que es uno de los elementos que los ateos o los enemigos del Señor utilizan para decir, la Biblia tiene una cantidad de errores, gloria a Dios por la cantidad de variantes que hay. Variante quiere decir la forma como se transmitió el texto. Tenemos una cantidad de versiones en español porque nosotros no somos como, ni siquiera somos como los argentinos. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia cosmovisión. Entonces, queridos hermanos, lea una Biblia de paráfrasis, no lea Biblias tan literales. Lea una paráfrasis. Dios habla hoy, TLA. Son paráfrasis. Lea también su Biblia de formal, como Reina Valera, está bien. Pero lea otras Biblias también. Queridos hermanos, ¿vamos bien? Entonces, podemos actuar por fe y sabemos que Dios nos bendecirá si obedecemos lo que dice en su palabra, no si obedecemos lo que nos diga. Porque hay muchas iglesias donde manipulan, ¿eh? Y en el trabajo si yo necesito dejar muchas cosas porque el Señor me muestra en la Biblia, yo tengo que empezar a decirle, Señor, dame fuerza, fortaleza, confianza y fe para ajustar mi vida a estas cosas. Hebreos 11, ¿qué es Hebreos 11? Hebreos 11 es simplemente el recuento de las personas que se atrevieron, que se atrevieron a creer las promesas de Dios y a obedecer sus mandamientos. Eso es todo Hebreos 11. Hebreos 11 es eso. Gente que le creyó a la palabra del Señor y que creyó sus mandamientos. Y la cuarta, para terminar, la cuarta bendición. Dios, si yo estoy andando con una fe madura y tengo una fe madura, entonces ahí le estoy dando unos indicadores con los cuales usted puede filtrar su corazón y su fe. La cuarta bendición es, Dios traerá gozo, alegría y paz. Alegría, gozo es lo mismo. Paz y esperanza a mi vida. Pero si una persona vive sin paz, angustiado, yo no sé qué va a pasar mañana, está angustiado, ha perdido la paz de Dios. Miren como dice Pablo en Romanos 15, 13. Dice el apóstol Pablo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría. ¿Cómo está su vida? Alegre. Los llene de toda alegría y paz a usted. Mire, hay gente que es millonaria y usted y yo no necesitamos ser millonarios para saber que lo que más necesitamos es paz. Paz mental, paz emocional, paz espiritual, paz física, paz con el vecino, paz con mis padres, paz con todo el mundo. Pero ¿qué ha dicho el Señor? No hay paz para el impío, ha dicho mi Señor. Vuelvo y repito, cuando yo no estoy, porque todo eso se conecta, cuando yo no estoy andando con el Espíritu Santo, yo no me estoy pareciendo a Jesús. Gálatas 5. El propósito de yo caminar, así como anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne, no complacerán los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y no complacerán la carne, mejor dicho. Andando, dice Pablo, también nos muestra a los cristianos andando. Cuando yo ando con el Espíritu Santo, la prueba de que yo estoy andando con el Espíritu es porque el carácter de Jesucristo se va revelando en mi vida. Y ahí nos muestran las 9 características del fruto de Jesucristo, del carácter de Jesucristo. El fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesús. Y eso los forma, según Pablo en Gálatas, cuando yo ando con el Espíritu Santo. Cuando yo dejo al Espíritu Santo que controle mi temperamento, mis decisiones, mi fe. Porque todo está conectado. Repito, no es cuánto conozco yo del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Cuánto le dejo al Espíritu Santo controlar mis emociones, mi lengua, mi boca, mis reacciones, mi perdón, mi amor, mi generosidad. Claro, nadie puede estar crecido en un área y en la otra no. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso es que no son frutos. Es un fruto que da todos esos 9 capullos. Queridos hermanos,
dice el apóstol Pablo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si usted no está viviendo así, si usted y yo no estamos viviendo así, no estamos viviendo con una fe madura. Los problemas pueden rodearnos, según este texto. Los problemas pueden rodearnos, pero ¿qué dice la Biblia? Tendremos el gozo y la paz de Dios dentro de nosotros. Mire cómo lo dice como lo dice Salmos 27:3. Mire lo que dice. Yo pude haber escogido otros. Pensé en Filipenses. Pero mira lo que dice Salmo 27:3. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Como dice en la otra versión. Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. ¿No lo cantábamos? Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Ese es el creyente que está viviendo su paz en madurez. Queridos hermanos, en esta conclusión, nosotros entonces tenemos que entender las evidencias de la verdadera fe bíblica madura. Primero, estás preocupado solo por la gloria de Dios. Segundo, estás dispuesto a esperar. Tercero, estás obedeciendo la palabra de Dios. Y cuarto, tienes el gozo y la paz de Dios en tu interior. ¿Sí ve que es algo sencillo pero concreto? Cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, revísese, dice, es un buen texto para los testigos de Jehová y para los mormones. Revísese cada uno, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, revísese si tienen a Cristo en su corazón. Acuérdese que María y José se revisaron y llevaban 4 días que lo habían perdido. Revísese a ver si de pronto usted se alejó del Señor. El Señor nunca se aleja de nosotros, pero nosotros sí de Él. Amén. Hermanos queridos, no podemos terminar esto sin una aplicación. Abraham no confió en Dios en esta etapa de su vida, rápidamente, y no pasó la prueba de esperar en el Señor, uno de los 4. Pero queridos, a pesar del fracaso de Abraham, Dios mostró un amor incondicional. Y poco después del nacimiento de Ismael, ¿qué pasó? Sara quedó embarazada del hijo de la promesa. ¿Y cómo le llamaron? No, ya lo dijimos en español. El Señor me ha hecho reír, el Señor me ha hecho muy feliz. El Señor me hizo reír, el Señor me ha hecho reír. Hermanos, durante esta segunda etapa de nuestra fe, repito, Dios probará nuestra fe en estos 4 pasos antes dichos para llevarnos a ser siervos fieles. Muy bien, Caterina. Para llegar a ser siervos fieles. Cuando no estamos viviendo la fe en Dios, buscamos la respuesta o soluciones. ¿Cómo? Ustedes quedaron instruidos. No es que diga como el apóstol Pablo. No. Pero yo puedo sacudir ya, en este tema puedo sacudir ya mis zapatos. Ustedes quedaron instruidos. Vean que ustedes nos han contestado correctamente. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. El llamado es a eso. A que nosotros, yo he fracasado en alguno de estos pasos, no importa. No importa. Cuando no estamos viviendo la fe en Dios, buscamos las respuestas o soluciones. ¿Buscamos las soluciones? En Google, ¿sí? En el mundo. Y en este momento, al haber dicho eso, se me ilumina un punto. Es como cuando usted le atribuye a toda su fuente de conocimiento Wikipedia. Revíselo. Eso no es bueno, no quiero hablar de mal de Wikipedia, pero eso no es una fuente fiable. O pegan, recortan, pero no. Tiene que saber las fuentes que respaldan su conocimiento en lo bíblico, en lo personal, en lo moral, en lo sentimental. Y la base que Dios nos da para respaldar nuestras vidas es su palabra. Recordemos, lo que Abraham se llevó de Egipto solamente sirvió para causarle. Lo mismo va a ocurrir con su merced y conmigo. En alguna ocasión, con mi esposa, me dijo algo que me estremeció y era cierto. Me dijo, ¿no te das cuenta que todos los problemas que los dos tenemos como pareja obedecen a tu vida en el mundo? Pobrecita. Gloria a Dios por la esposa que me regaló. Pero a muchos nos pasa eso, queridos hermanos. Casi todo lo que hacemos, todas las facturas que tenemos en este momento que estar pagando en la vida,
obedecen a nuestro pasado. Porque nosotros decimos, lo pasado, pasado. Pero con Dios lo pasado no pasó. ¿Dejaste hijos? Una mujer, una ex esposa, y aquí va también para mí, en muchas cosas, tenemos que tratar por lo menos de saber cómo nosotros hablamos con el Señor primero y decimos, ¿cómo puedo solucionar eso? ¿Cómo me ayuda? Abraham llegó a Egipto por una hambruna y salió ¿qué? Muy rico, pero ¿a causa de qué? De utilizar a su esposa. Y después, ¿con qué autoridad le iba a decir a su esposa, cómo así que me acueste con Agar, mi amor? ¿Usted se puede imaginar que el viejo le hubiera dicho eso a ella? ¿Qué le hubiera contestado la mamá Sara? Ah, sí, ¿y qué hiciste cuando estuvimos en Egipto? No me dijiste que dijera que mintiera por ti, no mentí por mí, sí mentí por ti. Y ahí me tuve que meterme con ese barrigón calvo allá en el harén. Y si es porque el Señor interviene, bueno, con todo amor, porque hay unos muy hermosos. Si ve lo que está diciendo ya, qué pena. Esa riqueza de dudosa procedencia, repito, a Abraham le faltó ¿qué? Después le pasó factura en la vida. Porque Abraham logró sacar a Lot de Egipto. ¿Pero qué pasó? No pudo sacar a Egipto de Lot. Por eso cuando le pone a decidir, que eso más adelante, le pone a decidir a Lot, Lot dice, cuando le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y dice que Lot miró y dijo, y viéndola, el valle del Sinar lo vio como los valles de Egipto. Aprendió muchas cosas en Egipto. Teníamos una buena oportunidad laboral en Medellín con mi esposa. Muy buena, muy buena. Pero dijimos, nuestros chicos están muy pequeños y Medellín no es el mejor lugar para criar hijos. Con todo respeto por esa ciudad que amamos tanto, porque pues, mi padre es de ese sector. Pero uno tiene que saber tomar decisiones, queridos hermanos. Hermano, si usted ha fallado a Dios en este nivel, no es el final. ¿Usted le ha fallado? Seguramente todos hemos hecho aquí un escaneo a nuestro corazón, un escaneo a nuestro pasado y decimos, realmente necesitamos hablar, Señor. He hecho muchas cosas que ya como creyente no estoy viviendo a la altura de una fe madura. Pero hermano, Dios puede fortalecerle de la misma manera que lo hizo con el fracaso de Abraham. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Comience por creer eso porque eso es fe. Para que la fe llegue a usted, usted tiene que comenzar por creer, dice la Biblia. Cuando yo creo, Dios me regala el don de la fe. Yo debo creer para que Él me regale, o sea, para que Él afiance esa fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque como lo estamos por tu gracia y misericordia exponiendo hoy, tú eres un Dios de segundas, terceras, infinitas oportunidades. Ayúdanos a acercarnos a ti y pedirte perdón por las partes donde te hemos fallado y ayúdanos a proponernos a vivir en estas 4 evidencias de la fe bíblica, la cual, Señor, con toda seguridad tú las llevarás a la fidelidad si nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.